Primero que nada, muchísimas gracias, Agustín, en serio, un honor absoluto estar hablando con vos. Bueno, muchas gracias a vos por tenerme en cuenta. No, al contrario, sos uno de los referentes. Y para hacer esta entrevista tuve que investigar un poquitito de la derecha, y la derecha como que mutó un poco. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la identidad de la derecha hoy? Y si gran parte de su identidad no se basa simplemente en ser la anti-izquierda. Ja, bueno, digamos que para entender la derecha hoy, tenés que entender en todo caso qué es la derecha y qué es la izquierda desde siempre. Y cuando digo desde siempre, no me voy ni al mundo medieval, ni al mundo antiguo, ni la antigua Grecia, ni a pensar en Aristóteles. No, no, no. Digamos, estas categorías son nuevas para la teoría política o para el discurso de lo político, mejor dicho. Son categorías que nacen con la Revolución Francesa. Digamos, la Revolución Francesa marca un antes y un después a nivel político en la estructuración política del mundo moderno. Esa estructuración pasa a delegar, a hacer reposar, digamos, la soberanía en el pueblo. El pueblo tiene, digamos, un sitio en la política que consiste en poner a sus representantes, básicamente, en la democracia moderna. Ahora, ese pueblo que tiene que poner a sus representantes, de un día para otro, se ve bajo la necesidad cognoscitiva de saber de qué se trata la política. La política era un asunto prácticamente de estrategia militar, un asunto de la aristocracia, un asunto de la monarquía. El pueblo, digamos, no vivía la política, porque la política no era democrática, no era demos. Era, digamos, estaba dado de otra manera. Ahora, este pueblo que de un momento a otro, estas masas que de un momento a otro se ven en una arena política en la cual tienen que empezar a jugar un juego que está siempre en función de saber, no solamente las reglas de la política, sino a quién uno puede escoger, cómo se configuran esas luchas, cuáles son las alternativas, ¿no? Y acá aparece como categorías simplificadoras del fenómeno político, aquello de la derecha y de la izquierda. Los que se sentaron a la izquierda pensaban una cosa, los que se sentaron a la derecha pensaban otra cosa. Esto de izquierda y de derecha, entonces, a mi juicio, es parte de nuestro propio sistema de ser hombres políticos en la, digamos, desde la Revolución Francesa hasta hoy. Es ineludible. Y digo es ineludible porque hay mucha gente que dice, no, 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 bueno, pero ¿cómo podemos seguir hablando de la derecha, de la izquierda en pleno siglo XXI? No tiene ningún sentido porque las ideas son mucho más ricas, el mundo es mucho más complejo, la realidad en sí es mucho más compleja que dos categorías antitéticas, que además no sabemos ni qué significan en profundidad. Y yo diría lo siguiente, precisamente la función de esas categorías es que no sepas bien qué significan en profundidad porque no tienen profundidad. Son un espacio de articulación de distintas ideas que se empiezan a dar la mano porque empiezan a encontrar puntos en contacto. Los troscos con los progres, con los kirchneristas, con los chavistas, se empiezan a dar la mano, sin embargo no son lo mismo. Con los socialistas, con los maoístas, con algún tipo de liberalismo de izquierda a veces también, miremos Estados Unidos. ¿Y qué pasa del otro lado? Bueno, del otro lado también empiezan a darse la mano, en muchos casos podemos pensar en Vox, por ejemplo, hoy en día, donde se dan la mano liberales, con conservadores, con tradicionalistas, con patriotas, ¿no? Entonces, la función de la izquierda y la derecha, históricamente hablando y filosóficamente hablando, no es dar cuenta de la complejidad de la realidad, sino al revés, es simplificarla para hacerla políticamente viable. Subite a un taxi y pongo siempre este ejemplo, siempre, últimamente, pongo este ejemplo, no porque diga los taxistas no saben, al revés, los taxistas deben ser los tipos más informados que hay, porque están, no sé, 10 horas subidos al taxi, escuchando radio, entonces están ultra informados. Ahora, cuando vos te subís un taxi, generalmente se hablan de cosas con quien conduce y a veces, y muchas veces, digamos, salen temas políticos. Decirle a un taxista, no sé, por ejemplo, yo soy paleolibertario, ¿no? Que yo le diga, yo soy paleolibertario, y el tipo no me va a entender. Ahora, si yo le digo, soy de derecha, el tipo va a saber a qué yo me refiero. Pero si yo le pregunto, ¿sabés qué es la derecha? Definime conceptualmente qué es la derecha. Lo maté. Es como el tiempo. San Agustín decía,
algo así como que cuando pienso en el tiempo, sé lo que es, pero cuando me preguntan qué es el tiempo, ya no sé cómo explicarlo. La derecha y la izquierda es básicamente lo mismo, todos sabemos qué es, pero cuando lo tenemos que poner en palabras, nos cuesta mucho, porque ha sido una cosa, hoy es otra, ayer una, hoy distinta, y eso es propio de la dinámica política propia de la izquierda y de la derecha, que representan en última instancia una arena en la cual distintos sujetos políticos pueden darse la mano porque de 1 a 10 comparten 7. ¿Ok? De Sí, 1 a sí, 10 sí. comparten 7 y entonces empiezan a articularse políticamente. Por eso cuando dicen, bueno, el liberalismo, por ejemplo, no es la derecha, yo diría, bueno, estás comparando, viste, como cuando te enseñaban las ecuaciones, que te dicen, bueno, no puedes sumar peras con manzanas. No es lo mismo, no son las Claro, mismas categorías. claro. Entonces, Perdón. sí. Además que se está dando que, por lo menos esto es lo que yo hoy noto, y la pregunta medio iba orientada por acá. Noto que Uh-huh. el punto en común que une a la izquierda, no importa si es un maoísta, un trotskista, lo que venga, es el colectivismo. O sea, es su punto en común, es una lógica colectivista. Y el liberal, obviamente, que es lo opuesto al colectivismo, por lo tanto, por oposición puedo ponerlo si quiero a la derecha. Mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado siendo de que la iglesia o la institución religiosa en sí ha perdido gran influencia política en el mundo? Porque medio como que se ha dejado un poco de lado la religión, solamente se da foco en países pobres o cosas por el estilo. Entonces, ¿en qué cambia para la derecha eso? Y esta nueva derecha es, porque hasta cierto caso, a ver, lo conservador de la derecha y la iglesia eran sus partes intervencionistas. De última eran sus pequeños colectivismos que había en la derecha, pero hoy casi no están. Entonces, ¿puede existir una derecha que no sea intervencionista? Bueno, sin lugar a dudas. A ver, ha habido derechas intervencionistas y colectivistas como las ha habido también individualistas. La derecha de Ronald Reagan no era colectivista, aunque en algún sentido también puede haberlo sido, cuidado. Es decir, yo no diría que la contradicción fundamental es el colectivismo contra el individualismo como lo quiso Hayek o lo quiso Mises, porque aquello de colectivismo a veces no me termina de cerrar. No me termina de cerrar porque digo, a veces por colectivismo entendemos cosas que son parte de nuestra vida individual incluso. Por ejemplo, hablar de la familia como una institución intermedia podría ser tomado como un colectivismo, porque ya nos salimos de la atomización individual y referimos al individuo a una microestructura social que está por encima de él, aunque sea cualitativamente hablando, como es la familia, por ejemplo. ¿Por qué cualitativamente hablando el individuo está por debajo de la familia? Pues muy simple, porque nunca han habido individuos sin familia. De la misma forma que no ha habido familias sin individuos. No, sí, El sí, problema es que... sí, sí, obviamente. Sí, Nacés en el seno, pero siempre podés optar no formar parte de tu familia si querés. No, no, no es impuesto ni nada por el estilo. sí, pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo te transformás en individuo? Sería en todo caso la pregunta, ¿no? Porque vos podés optar salirte del seno familiar. Sí, en una vida adulta, digamos, porque mientras Sí. tanto somos una especie que no se puede bastar a sí misma sin una familia. Y allí donde la familia merma como institución, lo que crece es el Estado. Entonces yo ahí veo como una puja, digo, ¿qué? Hay una puja entre dos colectivismos, el colectivismo de los que defienden la familia y por otro lado el colectivismo de los que defienden el Estado, pero si allí donde Claro, se pero restan funciones de la familia crecen las funciones del Estado. yo Por no, ejemplo, la educación. yo no veo el colectivismo de la familia como algo impuesto, porque, a ver, no hay forma de imponer la familia sin hacer intervención Totalmente, estatal, digamos. Sería medio loco. totalmente. De hecho, eso lo podés ver con una distinción muy sutil que hace Hayek, que me parece sumamente acertada, entre instituciones sociales y formaciones sociales. Las formaciones sociales son aquellas que se van generando al calor de un orden espontáneo que nadie ha diseñado racionalmente, ¿no? En cambio, la institución es algo que tiene una arquitectura, hay una ingeniería, hay un ingeniero atrás de la institución. La familia, sin lugar a dudas, es una formación social, digamos, que Sí, 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 se ha sí. dado con el hombre mismo. Pero a lo que yo voy es a otra cosa. Yo creo que la distinción del colectivismo y el individualismo no llega a aprender
en el fondo aquello que une realmente a la izquierda, digamos, a a la izquierda por un lado, a la derecha por el otro. Yo creo que lo que une más bien es la posición que uno tiene respecto de la igualdad. De hecho, la derecha y la izquierda surgen en Francia como posicionamientos relativos al problema de la igualdad. Y de hecho, el liberalismo, que durante mucho tiempo fue izquierda, pasó a ser derecha cuando aparece un fenómeno político más igualitario, que es el del socialismo. Es decir, al aparecer el socialismo en escena, ese liberalismo que estaba a la izquierda se corre necesariamente hacia la derecha porque dice, no, yo estaba a favor de un tipo de igualdad, que era la igualdad ante la ley. Ahora ustedes quieren una igualdad de resultados, sí, una igualdad, del punto de llegada, ¿no? O sea, querés llegar al mismo lugar y para eso necesitas una fuerza estatal enorme, ahí ya no compramos. Entonces ahí el liberalismo empieza a considerarse parte de la derecha. Yo creo que todos estos movimientos que van hacia la derecha tienen esa misma raíz, donde hay una cierta aversión contra la idea de igualdad. No somos iguales, por ejemplo, los delincuentes con los hombres probos y honestos. Yo no soy igual que un delincuente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el tipo tuvo otra conducta de vida. El tipo necesariamente debería estar preso y no hoy suelto, ¿no? Vos fijate que los posicionamientos actuales hablan a las claras de dónde está un lugar y yo sería un facho. Si yo digo, no, mira, yo quiero mano dura, me revientan ese motín y me dejan a todos esos tipos ahí encerrados. Esa posición es divertida porque es una posición a la que nos empujaron. Es muy divertido porque, que nosotros tengamos que decir, a ver, yo quiero mano dura. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué querés mano dura? Y porque tengo impunidad. Nos empujaron a esa situación, nos empujaron a una postura medio extraña donde pedir que se aplique la ley suena algo irracional y además como que hubiese otra forma que no sea, lamentablemente, con el uso de la violencia. Pues, a ver, si yo le digo a una persona, por favor, deja de robar, no quiero. Salí de esa casa, no quiero. Salí de esa casa, no quiero. ¿Cuál es el paso que sigue? Tenés que usar la fuerza. Si no se pudo por la razón. A ver, es que el Estado, digamos, es inentendible sin el uso de la fuerza, claro, en la medida en que es la fuerza lo que lo define, ¿no? Sí. O sea, hay una clásica conceptualización de qué es el Estado, que es de Max Weber, que para mí es la mejor, que es el monopolio del uso de la fuerza sobre un espacio geográfico específico. Ya está. Eso es el Estado, o sea, es monopolizar el uso de la fuerza. Ahora, si vos como Estado no podés hacerte cargo de que tu función estriba en utilizar la fuerza para hacer cumplir la ley sobre tu territorio, y al revés, le das premios a aquellos que no cumplen la ley, como pasa en Argentina, donde los que cumplimos la ley somos unos idiotas, claro. Los que no cumplen la ley viven siempre de arriba, la pasan fantástico, ahora los han largado todos. Entonces yo lo que te diría, digamos, es que es inentendible el Estado sin el uso de la fuerza y no es mala la fuerza per se, cuidado, yo en esto no soy ANCAP, digamos, yo creo que hace falta un Estado, el capitalismo no se puede entender sin Estado. Vamos a partir por ahí. O sea, veamos la historia del sistema capitalista y está totalmente asociado hasta a donde sabemos y conocemos hoy es así, es tal cual. O sea, tenemos evidencia de eso, no tenemos evidencia de otra cosa hasta ahora. No, y de hecho, vos fijate, o sea, ¿dónde van a invertir los capitalistas? Van a estados que tienen mucha fuerza, no tamaño, fuerza, no es lo mismo, ¿eh? De hecho, un estado muy gordo es como estos obesos que están tirados en la cama y que no se pueden ni mover, ¿no? Yo digo, un estado fuerte. Bueno, ¿dónde vas a invertir vos? ¿A un estado fuerte como Estados Unidos? ¿O un estado fallido como algún país africano? ¿No? Bueno, está clarísimo. Bueno. Ahora, yo lo que digamos, como para cerrar la idea, yo te diría, el liberal tiene aversión a la igualdad. Digo, respalda un tipo de igualdad, que es la igualdad ante la ley. Ahora, fuera de eso, no me iguales a la gente porque me haces pelota el sistema económico, básicamente. Por lo menos económicamente hablando, el liberalismo tiene fundamentalmente ese conflicto. Ahora, el conservadurismo tampoco respalda, digamos, la igualdad porque sí. Pensemos en los asuntos de género, por ejemplo.
Cuando se dice, no, a ver, pará, hombres y mujeres no somos lo mismo y estamos de acuerdo que tenemos que tener igualdad ante la ley, pero no me pongas a un Estado a generar igualdad artificial donde no la hay, con sistemas de cupos, de cuotas, subsidios para esto, para aquello, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Género, ahí estamos diciendo, no somos iguales. Y cuando los nacionalistas dicen, hay una especificidad nacional, hay una forma de ser argentino, una forma de ser español, una forma de ser nacionalmente incrustada en una historia nacional, y por lo tanto, por ejemplo, en Europa empiezan a ver, acá se me llenó de inmigrantes ilegales, que aparte traen una cultura que no tiene nada que ver con la mía, empiezo de un día a otro a ver gente, digamos, del Islam por todas partes, y ahí nace también un reflujo de la derecha en esos términos. Por eso yo creo que lo que más une a estas digamos, facciones es la consideración de la igualdad. Porque podríamos decir, bueno, pero digamos, aquello de los hombres y las mujeres no es colectivista, aquello de lo nacional, ¿no? Como identidad común. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que las diferencias entre hombres y mujeres son diferencias biológicas ante todo. Que además, a ver, esto es muy tonto lo que voy a decir, pero no se puede tipificar, no se puede regular, no se puede legislar. Digamos, porque no se puede legislar porque no está resuelto, así de simple. Lo que es la mujer es lo que ha sido la mujer hasta hoy. Pero la suma de todos los días anteriores es lo que nos da la fórmula. Por lo tanto, lo que va a ser la mujer mañana, no lo sabemos. Entonces no puedo legislar hoy lo que va a ser mañana. No, y aparte no se puede legislar por fuera del cuerpo, es decir, las legislaciones afectan al cuerpo, y hay cuerpos y hay otros cuerpos, es decir, hay una serie de funciones biológicas que son por fuera de aquello que consideramos parte de la ley, lo que te explican muchas diferencias. O sea, ¿cómo puede ser, por ejemplo, no me quiero meter ahora en estos temas porque estamos hablando de otra cosa, pero digo, ¿cómo puede ser que nosotros pensemos que realmente una ley nos pueda hacer exactamente iguales a hombres y mujeres si ni siquiera a nivel neurológico somos lo mismo? Digo, no hablemos de lo sexual, que es muy importante. No hablemos de lo hormonal, no hablemos de lo genético. Además tenemos libres elecciones. A ver, está claro, si yo agarro hoy los ingresos de la Facultad Argentina, no quiero mentirte con los números, pero andaban por acá, creo que eran un 75% del ingreso a psicología eran mujeres. Hoy el 80 y pico % de los docentes son mujeres. Y nadie les puso un arma en la cabeza y dijeron, sé psicóloga, sé mujer. En medicina pasa lo mismo. Entonces, la realidad es que nada, hay ciertas tendencias que son, a ver, que no hay ninguna duda que son genéticas, porque si no, ¿cómo se están dando? Porque la realidad es que yo voy a otro país con otra cultura diferente y noto las mismas tendencias. Entonces, hay una tendencia de la mujer a interactuar con el humano o a tener una mayor empatía, y el hombre no tiene esa tendencia, entonces se dividen en distintas carreras. Por lo tanto, obviamente la mejor forma es dejar ser y que las diferencias se den de manera natural, como siempre se dio en todo. Bueno, son los órdenes espontáneos, ¿no? Claro. O sea, pongamos unas reglas que nos permitan, por ejemplo, en el caso que vos ponés, acceder igualitariamente a ciertas profesiones y carreras y estudios, en el sentido de que si quiero acceder, accedo, si no quiero acceder, no accedo. No, por supuesto, el derecho es la no negación de la acción, nada más, no es otorgar algo, nada más. Sí. Exactamente. Bueno, pero hoy los derechos están concebidos como otorgar algo, ese es el problema. No, por supuesto, sí, por supuesto. Es que, bueno, creo que hay una destrucción intelectual de la persona. No estoy diciendo nada nuevo, pero para aplicar socialismo en general tenés que destruir intelectualmente a la persona, y en esa falta de personalidad que se genera por justamente la falta de conocimiento, entra el Estado a darte lo que yo llamo los packs armados. Hola, ahora sos feminista, ecologista, especista y listo. Y esta es tu nueva personalidad. Y su inseguridad se da en este éxtasis que te da el pertenecer a un grupo. Es como si, ahora yo soy así. No, vos sos como quieras ser. Algunos van a tocar la guitarra, otros van a dibujar, pero dejá en tu libertad e informate para poder encontrar qué es lo que te gusta. Desde la ignorancia no lo vas a encontrar, está claro eso. Mira, a mí sobre esto que vos estás hablando se me viene inmediatamente a la cabeza todos estos cursos que ha echado a andar el Estado argentino, pero en muchos lugares
se da igual. Estoy anotado en uno Todos estos cursos, de la UBA de género. sí, Pero no saben nada. Nunca lo van a descubrir. claro, cursos y programas de televisión donde el foco estaba puesto en deconstruirte. Sí. Yo digo, realmente hay que ser un poco tonto para pensar que la estructura de poder más importante de una sociedad moderna, que es el Estado, es el que te va a invitar a deconstruirte. No es la deconstrucción en definitiva una construcción Claro, o sea, estatal. si vos estabas construido, es porque la mayor potencia para construirte te construyó. Siendo súper redundante. La mayor Sí, potencia es el Estado. Estamos hablando incluso del efectivamente. Estado argentino. O sea, todos los estados, por supuesto, tienen el poder para hacerlo, pero el Estado argentino ya es casi pornográfico. Estamos hablando de que tiene sus propios canales de televisión, sus propios medios. Ese es pornográfico. Entonces, el Estado argentino es el único que te podía construir. Entonces, de construirte es, mirá, te voy a reconstruir. Esa sería la... Incluso podemos agregar a esta ecuación, y hay ciertos sectores que cada vez que se hablan mal de las empresas tiemblan porque tienen la idea de que las empresas son como aquella empresa que manejaba John Galt, ¿no? En la rebelión de Atlas, de Ayn Rand, y a veces Sí. yo creo que tenemos una visión muy romántica de lo que es la gran, digamos, yo creo que las grandes empresas, a ver, son en cierta forma apéndices de los estados. En general, los grandes empresarios están muy asociados con la clase política, digamos, financian candidatos para generar En favores, tienen general, sí. maquinarias de lobby En para general penetrar los terminás órganos encontrando estatales. grandes empresas conviviendo, medio parasitando algún estado y el estado dándole placeres para que pueda crecer un poco más. Sí, eso bueno, pero eso es culpa del estado, no es culpa de las empresas. Bueno, sí, 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 porque genera esos incentivos. Pero digamos que cuando yo veo grandes empresas también vendiendo, digamos, todas estas ideologías contemporáneas, la deconstrucción, el feminismo, y yo digo, ¿y estos tipos? Ojo, yo tengo que hacer una gran autocrítica, ¿eh? Yo, cuando escribí el libro negro de la nueva izquierda, estaba seguro de que estos movimientos no que necesariamente iban pero que podían afectar al sistema de mercado. Y después me bastó empezar a ver a los grandes, a los A grandes Gillette. monstruos del Sí, sistema sí, sí. capitalista financiar a todos estos grupos. Y digo, no, es que no les hacen, o sea, tienen a la izquierda adormecida. Creo que la izquierda tiene que hacer una gran autocrítica en todo esto, ¿no? O sea, si pensaban hacer una revolución y vos tenés a Sprite, ¿no? Haciendo tus publicidades, si vos tenés a Gillette haciendo las publicidades para tu movimiento, y me parece que no le estás haciendo ni Bueno, pero cosquillas a tu capital. a ver, el incentivo de la empresa es siempre el mismo, es ganar plata. Y si ellos creen que van a ganar plata con la nueva corrección política, porque no nos olvidemos que la anterior corrección política era que en la propaganda te aparezca un asiático y un africano, digamos, ¿no? La Exacto. nueva corrección política ahora es que aparezca un asiático africano de 23 géneros, digamos. Más o menos. Sí, sí, sí. El avatar de los géneros. Entonces, esa es la nueva corrección política. Bueno, están en esa línea. La empresa en sí nunca tuvo una línea. De hecho, yo laburando como diseñador, me acuerdo una vuelta trabajando por una petrolera que me mandaron fotos de sus trabajadores porque le habían hecho la crítica de que ponían gente hermosa trabajando. Y cuando me mandaron la foto de los trabajadores, había 3 trabajadores. Era feo, feo, normal y me dijeron usa ese. Me dio un poco de risa y digo, bueno, está bien, ok, entendí. Me quedó claro, ¿me entendés? Pero nada, a ver, sigue la misma línea. De vuelta, yo Claro, no pero puedo, perdón, no puedo culpar a la persona por querer hacer lo que quiera cuando las reglas sí. no son claras. O sea, obviamente que voy a meter presa a la empresa si se la manda, por supuesto que sí. Pero tengo que dar que el hueco y el espacio se lo dejó un Estado corrupto. En efecto, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo diría es, la empresa tiene un objetivo claro que es ganar plata, Sí. evidentemente. Ahora bien, la corrección política no siempre, digamos, tiende a generar buenas condiciones de marketing para la empresa. Por ejemplo, si yo genero una corrección política en la cual opinar en contra de los empresarios y de los gerentes, por ejemplo, y de aquellos que ganan dinero, eso es parte de la corrección política y bueno, yo no creo que veamos a Sprite, a Gillette y a todas estas marcas haciendo publicidad con qué malos son los empresarios, qué malos son los No lo gerentes, sé, no me lo ¿no? veo. En cambio, sí me lo veo cuando se trata de otros temas que no les hacen ni A cosquillas. ver, no lo sé, porque el nuevo modelo empresario es el filantrópico. O sea, el filántropo que agarra y dice, no, bueno, lo que tenemos que hacer es con las ganancias poner paneles solares y dar energía a los africanos. Luego decís,
Sí. Ok. Y es el nuevo modelo de empresa, por lo tanto, hasta la misma empresa se separa de la idea de empresa. Y es un modelo de empresa que, ojo, yo creo que termina respondiendo igualmente a una estrategia de ganancias. O Por sea, por supuesto, ejemplo, sí. Starbucks. Starbucks con sus vasos reciclables. Starbucks no solamente te vende café, ¿ok? Starbucks te vende una marca y te vende Obvio. aparte conciencia social y ambiental. Son LGBT, están a favor del aborto, son ecologistas, son buena onda, los hipsters les Obvio, encanta ir allí. sí, Entonces, sí. bueno, Y el que usa el iPhone en mira, realidad es un cineasta, que tiene una forma de ver y captar las vidas y la belleza especial exacto. distinta a cualquier sucio que usa Android. Sí, 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 conozco, a ver, terminan capitalizando en esas cosas. Creo que nos fuimos a la mierda del tema, pero no importa. Terminan No, pero capitalizando en yo esas cosas. creo que es importante porque es uno de los puntos más fundamentales del sistema capitalista actual. O sea, el sistema capitalista hoy no vende tanto bien como servicios. Por eso se habla de un capitalismo postindustrial y además no vende tanto servicio como imagen. O sea, lo que te vende en el fondo es más una imagen que algo concreto, ¿no? Bueno. Entonces, digo, esto tendría que entrañar muchas consecuencias revolucionarias para una izquierda, digamos, que Sí, sí, cada sí, sí, sí. Si intento querés, si de querés, es complicar el un. poder termina siendo absorbida. Si querés, te está vendiendo ideología, por lo tanto, a la persona que es alérgica a que una institución más grande que él le esté vendiendo ideología, debería ser la primera en reaccionar. Ahí creo que Exacto. incluso hasta la izquierda debería estar ahí. Para mí, honestamente, como libertario, nada, el mercado responde a las necesidades de la gente y ya está. No lo veo mal. Me parece que es un reflejo y se retroalimenta constantemente. No, no, yo no digo como algo malo, yo digo como una de las características actuales en términos analíticos, no ideológicos. Estaba pensando en esto que vos decís, bueno, si hay, digamos, gente que quiera pagar para eso, y vos sabés que hoy se cumplieron 202 años del natalicio de Marx. Hoy fue Trend Topic en Twitter, en Argentina, Karl Marx. Entonces me acordé que hace 2 años yo había estado en Londres y había ido especialmente a ver la tumba de Marx. Y me llevé la sorpresa, bueno, de que había una garita con una persona que te cobraba 4 libras, que hoy en Argentina, ¿cuánto puede ser? Como 800 mangos, Sí, más o menos, sí, ¿no? olvídate, te compraste Chaco, le diste Chaco, te llevaste Chaco en un paquete y dijiste, tome, no se preocupe por la gente gritando adentro, no hay drama, no, Claro. no le Entonces, haga vos caso. sabés que lo más curioso, había todo un aparato mercantil en función del busto de Marx y la tumba de Marx. Yo lo pagué porque digo, además de la foto que me voy a sacar, me la voy a sacar mostrando el ticket que pagué 4 libras, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando vos vas al de Adam Smith y querés entrar a ver a Adam Smith, a su tumba, obviamente, te vas a dar con que nadie te está cobrando. ¿Por qué razón nadie te cobra? Porque no hay un mercado. A la Obvio. gente no le Lo desvive, llama, ¿no? Sí, digamos, sí, no ir le a ver a llama, Dan sí. Smith. Pero sí Marx. Bueno, pero a ver, al final de cuentas es lo mismo. Sprite tiene que sobrevivir en un país socialista como tiene que sobrevivir en un país capitalista. Por lo tanto, el país socialista va a ser socialista, muy entre comillas, ¿no? Entonces va a decir, ay, por eso yo siempre, a mí me daba risa porque, bueno, nada, yo ahora estoy haciendo un video sobre 20 mitos del capitalismo. Y después voy a hacer uno sobre control de precios. Y en los dos videos lo trato lo mismo. A mí me da risa porque la gente mete la moral, o sea, como diciendo, a ver, yo voy a poner un ejemplo muy tonto que es el alcohol en gel. El alcohol en gel acá se discutió mucho, que estaba a un precio inmoral. No importa cuánto es, pero se ve que de tanto en adelante es inmoral. Punto. Ese precio inmoral se nota que hay una percepción de la sociedad, más allá de que lo diga el gobierno, ¿no? Hay una percepción de la sociedad de que cierto punto en adelante de pesos está mal. Por lo tanto, en un libre mercado van a nacer otros productores de alcohol en gel, porque claramente hay una demanda, porque todo el mundo lo quiere comprar, que van a Claro. bajar el precio debajo de ese rango que lo llaman moral. Incluso hasta capaz que hagan negocio con eso. Pusimos un precio para la gente, porque el amor no tiene costo. Cosas así, pero tú ves que lo vamos a leer en la botellita de alcohol en gel. Entonces la moral no es más que una característica más a la hora de la formación de precios. Por lo tanto, la ideología también. Entonces, si vos decís, quiero salvar al mundo, como vos dijiste muy bien, Starbucks te vas a dar un vaso que va a decir, salvando al mundo. Toma, Claro. boludo. Va a ser así.
Digamos, esto que vos estás comentando me parece sumamente importante porque eso te da la pauta que una lucha cultural no se puede reducir a una lucha por explicar conceptos meramente económicos, ¿no? Exacto. O sea, vos podés agarrar y explicar muy bien, con mucho fundamento, por qué el sistema de precios, cómo funciona el sistema de precios, cómo se mantienen en equilibrio los mercados por el sistema de precios, cómo el sistema de precios es imposible bajo un gobierno puramente socialista, todo lo que ya sabemos vos lo podés explicar tranquilamente. Ahora, digamos, ¿qué pesa más? ¿Un gráfico de barras? ¿Un gráfico de líneas para explicar la oferta, la demanda, el punto en que se cruzan, ¿no? O sea, o la consideración moral. Entonces yo ahí digo, bueno, cuidado porque la lucha cultural es irreductible al fenómeno meramente económico y a veces actuamos nosotros como si economía y cultura fueran cosas idénticas. Es que en realidad si vos tenés una persona que entiende de economía, yo honestamente, no es una fantasía, esto lo creo de verdad. Si vos lográs hacerle entender a alguien cómo funcionan ciertos conceptos muy básicos de la economía, por lo menos tiene un conflicto interno. Por lo menos. O sea, yo te Sí. diría que incluso hasta solucionaste el problema, pero por lo menos tiene un conflicto interno. Por eso también los países prósperos en la primaria y secundaria tienen economía. Pero sacando eso de lado, sí, yo creo que, por ejemplo, yo puntualmente no sé de economía. Yo entiendo más de cómo actuaría la gente con cierto incentivo que no. Entonces me baso en eso. Yo digo, a ver, si todo a ver, si los planes sociales se acercan al monto que es el sueldo mínimo, ¿y qué va a hacer la gente? Va a optar por ir a un plan social y va a dejar de trabajar. Porque en general vas a optar por lo que te sea más cómodo. Es lógico. Si toda tu Exacto. vida aprendiste de que cortando una calle conseguías dinero, vas a cortar una calle cuando quieras más dinero. Si aprendiste que era trabajando, vas a querer trabajar más. O sea, es lógico, no va por otro lado. Entonces me parece que por ahí si lográramos de alguna manera reducir los conceptos económicos al comportamiento humano, al mejor estilo de la acción humana, capaz que llegáramos más. Pero Y yo te diría algo más, digamos, no se trata simplemente de generar procesos racionales en la gente en el sentido de, bueno, usando tu razón llegamos a esta conclusión, sino además de generar ciertas pasiones. La sí, política es más pasional que racional. ¿Mm? O sea, es tan pasional que aún sabiendo todos racionalmente que no hay una cosa, por ejemplo, llamada pueblo, es decir, ¿a dónde está el pueblo? ¿Dónde lo puedo tocar? ¿Cómo hablo con él? ¿Cuál es el pueblo? ¿Quién lo define? Hay muchas preguntas que te van a llevar al mismo callejón sin salida. Bueno, ¿no será que son ficciones útiles? Y si son ficciones útiles, entonces no estamos hablando de conceptos irracionales, pero desde hace 4 siglos son conceptos que estructuran toda nuestra vivencia política. Entonces, o aprendemos a jugar también en un terreno que no es meramente el de dar razones y empezamos también a escrutar los asuntos de la pasión y también enlazarlos con los de la razón, porque no es que cada uno opera en un mundo totalmente distinto. Las pasiones y las razones muchas veces se articulan, se demandan mutuamente, se racionalizan las pasiones, se generan mitos a partir de las razones, o sea, es un ida y vuelta, es una cosa que está demasiado entretejida como para decir las razones bastan. No, no bastan. A ver, el éxito de Javier Milei, por ejemplo, que arrancamos con sí, esto, es es su emocional. pasión, es su pasión. Es emocional, estoy completamente de acuerdo. El chico, porque para mí bueno, son chicos, son niños, digamos. El niño que veía a Javier Milei puteando gente, era como, wow, este tipo está loco. Y de alguna manera, de estar hipnotizado en su ira, en su arranque de ira, en algún momento empezó a escuchar lo que decía. Porque yo estoy seguro de que le gustó más el hecho de que grite que lo que puntualmente decía. Pero eventualmente filtró el mensaje. Cuando filtró el mensaje encontró tierra fértil. Que a ver, yo creo que toda persona tiene la necesidad de entender cualquier cosa que le rodee. Es innata, ¿no? Es como nada. El querer entender es innato. Y cuando algo te cierra, es hermoso. Entonces cuando de repente tenías una explicación que hacía que todas tus otras preguntas tengan sentido. Que haya un Uh -huh. ecosistema. Entonces vos decís, wow, me voló la cabeza. Pero sí estoy completamente de acuerdo. Si estamos hablando de que en Argentina es el país donde prosperan las novelas turcas, no vamos a decir que es un país racional.
Pero es verdad, acá tiene éxito Avenida Brasil, ¿me entendés? No, no vamos a decir que somos seres racionales. Mirá qué interesante porque ya que hablábamos de Marx, estaba pensando, digo, los libros de Marx son muy complicados, o sea, Sí, no hay que menospreciar, sí, ¿no? O sea, sí, son re complejos. Me pasó cuando quise sentarme y leer y analizarlo y de construir Marx, dije, sí. ¿quién? No le creo a nadie que haya leído esto. Pero tú decís, a nadie, y tirás el libro a la mierda. Ahora, Marx tuvo una genialidad, que fue decir con Engels, hagamos un manifiesto, ¿no? El manifiesto del Sí. Partido Comunista, año 1848. Ahora, ese manifiesto tiene un contenido pasional, ¿no? O sea, como empieza, de hecho, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, ¿no? Así arranca. Hay una metáfora, el fantasma revolucionario de los comunistas, y todas las Una todas obra las de figuras que va ficción. usando es increíble. Por ejemplo, la burguesía ha engendrado a quien le dará Claro, sepultura, el proletariado. Vos decís, ¿cómo eso no va a ser revolucionario? está La genial. Sí, sí, revolución sí. como idea es totalmente pasional. Y guarda, porque, digamos, la idea de la revolución ha hecho correr sangre en demasía, gente que guste o no guste, incluso ha entregado su propia vida, ¿no? O sea, los guerrilleros, por ejemplo. ¿Estaban movidos simplemente por la razón No, ni o tenían una cerca, gran no, 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 pasión, no, no, ¿no? ni cerca. Incluso yo creo que necesitas la pasión para justificar el hecho de que estás asesinando gente, si no te vuelves loco. Y Exacto. lo entiende cualquier país que esté formando un ejército. Te vuelven extremadamente nacional o te hacen vender ideales, porque si no, vos no podés matar a otra persona. No podés vivir con la idea. Pero vos fíjate qué loco también, ¿no? Vos dijiste algo que estaba re bueno, que obviamente que el ser revolucionario es esa cosa mueve pasión de decir, ay, yo estoy acá contra el neocolonialismo y contra el capitalismo y de acá no me van a mover. Pero fíjate que yo creo que el liberalismo tiene exactamente el mismo efecto porque hoy es antisistema. Entonces, yo veo Sí, chicos que le llaman los pubertarios que se cagan puteando con todo el mundo. Tienen unos huevos para putearse. Y yo creo, y yo los leo, ¿no es cierto? Y en muchísimos casos están flojísimos de datos, de información en general, pero es una cosa de que como el colectivismo constantemente los ataca, nació una cosa de antisistema, un anarquismo dentro del sistema que es el liberal. Y yo creo que eso también, ojo, porque el efecto Mirai también pasa por ahí. O sin sea, lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es un efecto anti-establishment. Allí donde la izquierda siempre fue revolucionaria y subversiva, hoy es conservadora, en el sentido claro. estricto de conservar un estado de cosas, ¿no? Y allí donde la derecha, porque yo me saldría de los límites de lo liberal, diría la derecha, porque todas sus expresiones son antisistemas, ¿no? Es decir, bajo, digamos, una ideología multicultural y globalista surgen movimientos patriotas donde empiezan a reivindicar una serie de cosas que son tachadas de lo peor que pueda haber, o sea, muy políticamente incorrecto, los Sí. conservadores con los asuntos de género. Y yo creo que eso sí ha ido generando una inversión de las posiciones. De alguna manera nosotros nos hemos convertido en guerrilleros digitales porque como no accedemos a los grandes medios, no podemos dar un combate cuerpo a cuerpo de ejército a No, 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 ejército, no, sí, por sino que nos supuesto. escondemos en los bosques y en las selvas de Internet, ¿no? Así también la Este, hicimos nuestra. Gracias a que el financiamiento del oficialismo está en los medios tradicionales y el único lugar que encontramos son los medios digitales, también hicimos los medios digitales nuestros. Yo esto lo creo de verdad. Yo veo más liberales hoy teniendo éxito real que colectivistas. Colectivistas casi no veo, digamos. Es uno o dos, pero youtubers en general son. Estoy hablando de solamente el tema, ¿no? Porque después puede tener un gamer que es de izquierda, son. Olvídate. Estoy sí, hablando de solamente el tema. Referentes. Está muchísimo más lleno de referentes liberales que otra cosa. lo que pasa es que nosotros tuvimos que aprender a jugar el juego de la guerra de las guerrillas, ¿no? O sea, es la Claro. misma táctica. Sí, sí, La guerra sí. de Se dio guerrillas es la vuelta. estrategia de David contra Goliat. O Sí. sea, ¿qué hace, digamos, un chico cuando se tiene que enfrentar contra un gigante? Tiene que alterar las condiciones de juego. ¿Qué hace Claro. la guerrilla contra un ejército? Se esconde en el bosque, en el monte, se esconde en la selva, digamos, ¿por qué? Bueno, a ver, sin ir más lejos, no lo tomes a esto mal, pero digo, ¿quiénes son los que se cubrían la cara?
Sí, por eso la Claro, o señalé, la sea, máscara, sí, obvio. teníamos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con toda esa mística que generaba el subcomandante Marcos, que nadie le conocía el rostro. Eso vos hoy lo generás a tu modo, y eso lo genera, por ejemplo, un tío blanco hétero a su modo, aunque ya se le conoce la cara y todo lo demás. Pero digo, ¿por qué el fenómeno de esconder la cara? Porque de alguna forma esconder la cara es ser parte Crea de un una resistencia, misticismo, ¿no? pero además crea un misticismo, o sea, se vuelve un símbolo. Es impresionante, Sí, por ejemplo, cuando yo lo decía, es muy simple, pero yo estoy haciendo, por ahí aparece mi video en miniatura y todo lo demás, y hay gente que me ha dicho, yo entré por la máscara. No sé de qué carajo me ibas a hablar, no sé de qué tema ibas a hablar, pero tiene esa cosa de decir, "Ah, ¿por qué se tapa el rostro?" Una cosa misteriosa que llama la atención. y digamos, yo creo que es el símbolo de estoy haciendo algo contra el poder, tengo que tapar mi identidad. Los guerrilleros de los 70 en Argentina lo que hacían era limarse las huellas Sí. dactilares, ¿no? Los guerrilleros del subcomandante Marcos se ponían directamente máscaras. Al Che Guevara, cuando lo mandaban a una misión diplomática, le cambiaban directamente el rostro. Los servicios de inteligencia le modificaban absolutamente todo el rostro. Digo, esto de cubrirse el rostro ha sido siempre el signo de la revolución. Claro. Ahora, ¿dónde está hoy la revolución? Sería la gran pregunta, Es ¿no? muy loco porque, a ver, están aquellos que apoyan el capitalismo. Es muy loco. Es que en realidad nuestra pelea no es una pelea por empresas, porque, a ver, la empresa que le están por expropiar las cosas se va a ir a un país donde no lo expropien. Es muy sencilla. Entonces nuestra pelea es por estados, no es por empresas. A la empresa le importa tres carajos que Argentina se vuelva comunista. Se va, Exacto. listo. O sea, la realidad es que se Exacto. va. Además, los primeros en irse son los que tienen los medios para irse. Por lo tanto, al primero que vas a ahuyentar es a la empresa. Es extraño, porque de vuelta es una pelea entre dos grupos, pero ambos consumen capitalismo y están felices de que le hagan los vasitos de papel. Igual, a ver, que me lleva a otra de las preguntas, porque no sé si vamos una. Yo quiero que me cuentes para vos cuál sería hoy el discurso de un político de derecha liberal, digamos, lo que al final la pregunta original era qué es la nueva derecha, pero cuál debería ser el discurso y si hay algún ejemplo. Mira, para mí, que nosotros podamos absorber, porque uno dice, bueno, el ejemplo es Donald Trump y digamos, y todo lo que está pasando en Estados Unidos, sí, pero yo no me animaría por un tema de escala y de distancia cultural a decir hay que imitar un ejemplo que nos es en verdad tan extraño, ¿Y ¿no? Porque Estados Bolsonaro? Unidos y Argentina no son lo mismo. Pero yo buscaría un ejemplo en España, donde Ok. tenemos una raíz muy similar, culturalmente somos muy parecidos, hablamos un mismo idioma, hay una misma fe que predomina, venimos de ahí de alguna manera, y yo te diría, para mí lo más interesante como fenómeno político electoral ha sido Vox. ¿Y cuál ha sido el discurso de Vox? Yo creo que ha pasado por dos ejes, digamos, tres ejes. Yo te diría, por un lado, fue el de atacar a la derecha. Fue interesante porque siendo derecha Vox, ¿qué dice? No, 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 nosotros no tenemos nada que ver con esa derechita cobarde y Ah, vergonzante. está bien, sí, 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 está bien. Entonces, de alguna forma, no se ponen a pelear diciendo, no, esos no son de la derecha, son de izquierda, sino que dicen, esos son unos centro derechas vergonzantes, cobardes, que le han concedido todos los progres. Entonces, ¿qué hacen? Separan radicalmente los términos entre lo que en Argentina sería el macrismo y pongamos una nueva derecha, ¿no? Sí. Por otro lado, segundo eje, la incorrección política más absoluta. Y eso le ha venido muy bien, porque allí donde, por ejemplo, los liberales puros de fundaciones, etcétera, estaban con toda la idea de que, por ejemplo, el feminismo debía ser recuperado a la instancia de lo que originalmente fue en el siglo XVIII, una cosa políticamente inviable, porque aparte es anacrónica, completamente No, anacrónica, pero ahí están tomar cosas fuera de contexto es simplemente estúpido. Es como decir, no, qué hijo de puta Aristóteles que tenía esclavos. Y vos decís, pero Exacto, ponelo en contexto. exacto. No tiene sentido. Sí. Y, y digamos que uno puede decir, sí, el origen estuvo en movimientos sufragistas con ideas de igualdad ante la ley, ok, muy bien, es un ejercicio histórico. Ahora, un ejercicio político es otra cosa. Un ejercicio político no puede ser ir y decir, por favor, no me dejen fuera del club feminista, necesito ser parte, denme la credencial, soy feminista liberal. No, políticamente necesitas llegar a toda esa gente que está completamente harta de este tipo de ideologías. Y eso hizo Vox. Vox dijo, pero
quédense con el carnet feminista, me importa tres cuernos, nosotros somos antifeministas. Estamos a favor de la mujer, por eso somos antifeministas. Fue sumamente interesante, ¿no? Porque fueron al máximo. Y el tercer punto que yo te diría es que empezaron a hablar de pueblo. O sea, Vox ha empezado a reivindicar la representación de un sujeto del cual nosotros hablamos hace algunos minutos, que es un sujeto en el fondo ficticio, el pueblo, ¿no? Sí. ¿Qué es el pueblo? ¿Dónde está? El pueblo es lo que yo políticamente construyo como pueblo. Y Vox empezó a construir un pueblo con una identidad nacional muy clara, el pueblo español, frente a, por ejemplo, todas las olas desmedidas de inmigración ilegal. Entonces, ¿qué ganó con esto? Por ejemplo, ganó el voto de la clase obrera del sur de España. Entonces, sectores tradicionalmente socialistas encontraron en Vox un discurso muy atractivo porque les empezó a hablar a ellos. Bueno, es que yo tengo una teoría medio fuerte que en algunas entrevistas, algunas de las personas que entrevisté, como que me la han tomado como... Y yo siempre les digo que, a ver, es inteligencia política, no tiene nada que ver con después puntualmente lo que hagas, no es que cuando vos ganás vas a matar a los inmigrantes. No, de hecho, Bolsonaro no está metiendo precio a los gays, o sea, es discurso político. Yo tengo la teoría de que hay una diferencia estructural entre España y Argentina que es muy importante, que es la inseguridad. Nosotros acá, si yo quiero capitalizar con la antiizquierda, tengo un problema que es que no hay gente que no quiere entrar en esa porque le parece una pelotudez. Ese sería muy sencillo, pero reduciéndolo a eso es eso. Pero sí va a entrar en el, por ejemplo, el orden, suena feo esto, pero el gatillo fácil, cosas que vos decís, ¿cómo vas a hablar de eso? Políticamente, eso te enloquece. Hoy tenemos que el kirchnerismo liberó violadores. Y para mí era muy divertido ver Twitter mientras liberaban a los violadores, porque yo tenías la confusión feminista del siglo. Todas las que tenían un corazón verde en el nombre no sabían qué carajo decir. Tuvieron que esperar a una postura oficial del gobierno para salir a hablar. Era patético. Incluso salieron feministas a atacarme a mí porque yo le dije, chica, el feminismo murió, lo siento mucho, no pueden apoyar esto. Y me decían, no, yo estoy en desacuerdo, que esto y lo otro, y quiero que sepas que no todos votaron a este gobierno. Y ahí como que se empezó a generar un problema. Entonces yo iría por la parte de inseguridad, donde yo creo que podés capitalizar tranquilamente a todo el feminismo entero. Si vos decís, yo voy a hacer mano dura con los violadores, para mí este gobierno es un garantista de mierda. Y yo te aseguro que hasta capaz que te votan la misma feminista, incluso siendo capitalista. O sea, sería cualquier cosa. Por eso digo que hay lugares que están por explotar por fobia, porque la derecha tiene una cosa muy loca, que hay una fobia a la derecha. Es como, ay no, el control, los canales. Pero también hay otra cosa que es que la gente está podrida que le roben. Mira, por lo menos 3 puntos. Dale. Por un lado, ¿hay una fobia a la derecha o nos han hecho creer que hay una fobia a la derecha? No, digo, bueno, tenés los militares y tenés lo que fue los militares acá y tenés una relación entre orden y militar, nada más. Sí, pero guarda, es una relación que cada vez, es más débil, sí. Sí, es cada vez más débil y por otra parte cada vez más gente se empieza a insubordinar contra el discurso de los militares malos, son malos y nosotros somos los buenos, ¿no? Un buen ejemplo es Lara San Juan. La gente se solidarizó, o sea, la causa la conmovió, mientras que capaz en el gobierno de Alfonsín le hubiese dicho que se hundan todos. Bueno, y Macri, digamos, en su primer año, cuando se dio ese desfile de las Fuerzas Armadas, se llenó de gente que fue a verlo. Pues yo digo, ¿es la idea de que la derecha es alérgica, que genera alergia? ¿O realmente la gente tiene alergia hacia la derecha? Yo creo que no ha nacido todavía, o digamos, no hemos visto nacer ningún líder de la derecha que políticamente pueda articular estos espacios. Concuerdo. Y ese es un problema. Ahora, segundo punto. Yo no estoy tan seguro que las feministas acordarían con alguien que dijera yo quiero mano dura. Yo tengo la impresión de que las feministas, antes de ser feministas, son progresistas. Y el progresismo se conjuga en función de muchas ideologías dentro de las cuales está el ambientalismo. Y, perdón. Bueno, no estás equivocado igual. Es que son tantas y yo no, tampoco, es que estaba pensando en el ecofeminismo, nada que ver. El garantismo. Es el abolicionismo. Sí. Abolicionismo. Bueno, el abolicionismo es eso, ¿no? Digo, no nos olvidemos también de alguna forma que hay una raíz muy clara en común en Foucault entre estos dos movimientos, el abolicionista, vigilar y castigar, y el de género, la historia de la sexualidad.
Entonces yo no estoy seguro de que las feministas no se estén quejando porque no se dan cuenta. Yo creo que no se están quejando porque se dan cuenta de que esto les ha generado un cortocircuito y mejor es callar. Mejor es callar. Ahora, déjame que sume un tercer punto porque creo que vale, que es que yo estoy completamente de acuerdo en vos en esto. El tema de la seguridad es un tema fundamental en la Argentina que la derecha tiene que aprovechar políticamente, y yo he visto que algunos intentos, por lo menos en cuentas de redes sociales, he visto de cuentas libertarias que han empezado a hablar de la verdadera grieta, ¿no? ¿Cuál es la verdadera grieta? Está genial, a mí me encanta ese discurso. A mí me encanta ¿por qué razón? Claro, ¿cuál es la verdadera grieta? Bueno, los que producen contra los que parasitan, los que delinquen contra los honestos, la clase política contra los privados, ¿no? Digo, hasta hace muy poquito, el discurso hegemónico dentro de nuestro sector era: la grieta es mala, tenemos que ser todos amigos, abrazarnos, darnos un besito, ¿no? O sea, era típico del centrismo bien pensante. Y ahora eso yo creo que hacemos bien, o esta gente que ha hecho esto hace bien, porque la política es conflicto, por sobre todas las cosas. Nada más está bueno que vos no estés a una idea de la grieta, sino que estés a un crimen de la grieta. Está buenísimo eso. Porque entonces yo no estoy diciendo, mirá, la grieta está acá porque vos pensás de esta manera. La grieta está acá porque vos sos un criminal y un choro y un hijo de puta, y yo no quiero ser eso y no lo sería nunca. Por lo tanto, nunca me voy a identificar con vos. Es que yo a esto a ver, cuando hablo de socialismo, que hablo de socialismo por supuesto, porque tengo un canal de eso, yo siempre digo lo mismo. No crean que Cristina tiene una ideología, no crean que Alberto tiene una ideología, porque van a tener la ideología que sea necesaria para robar. Por eso vos tenés discurso que lo vas a escuchar hablando de liberalismo también. Si lo que les sirve para robar en el momento. Entonces, ¿qué es lo que tiene el socialismo en particular? Que acumula mucho poder. Por eso es lo que yo siempre corro el discurso y digo, ¿qué es más fácil? El ejemplo tonto es que hago siempre. A cualquier zurdo le pregunto lo mismo y siempre quedan ahí como... Y le decís, bueno, a ver, ¿quién cree que te cuide 100.000 pesos? ¿Tu novia o un político? Y bueno, mi novia. Bueno, entonces, ¿por qué si confías no confías en el político para esto, le querés dar el poder absoluto? Flaco, si hay un lugar acumulado de dinero sin control y adelante un tipo, por más bueno que sea el tipo, eventualmente va a manotear. Porque todos somos corrompibles. Entonces, la realidad es que lo mejor sería evitar que exista ese lugar, achicar el Estado, separar, ¿viste? Es muy, muy sencillo. Es como decir, bueno, vamos a encerrar a Graci y un montón de chicos en una pieza y seguro que no va a pasar nada. Estamos equivocados, digamos. Es básicamente eso. Un poco oscuro el ejemplo, pero no importa. Mira, yo quisiera agregar un punto a ese ejemplo que me parece sumamente válido. Espero que no al de Graci, espero que al de La Plata, no al de Graci. No. Digo esto de darle 100.000 pesos a un político para que te los cuide. Digamos, si no le darías 100.000 pesos a un político para que te lo cuide, ¿por qué le darías a tu hijo para que te lo eduque? Fíjate, yo con eso acabo de dar un salto entre lo económico y ya una cuestión completamente cultural como es lo educativo. Y ahí a la persona le terminás de cerrar el panorama, porque le decís, nosotros no queremos Estado, no solamente para hacer dinero, no queremos Estado porque estropea todas las iniciativas, no solamente económicas, sino afectivas, vivenciales, tu experiencia de vida. Yo no es algo en lo que políticamente entraría. Yo creo que es algo hay un punto discursivo en el cual yo no entraría a nivel político, porque obviamente que estoy de acuerdo de que hay que volar la educación pública por los aires, pero porque hay una especie de imagen de santidad del docente. O sea, yo no atacaría tanto el hecho de que eduquen a nuestros hijos, sino que atacaría el hecho de que son pésimos trabajadores. Yo atacaría por ahí. Es como decir, che, mirá, el docente se toma 19.000 licencias, nunca va a trabajar, hagamos algo al respecto y profesionalicemos eso. Hay muy pocas cosas que yo puedo defender de Macri, pero una de las que puedo defender es que el discurso estuvo bueno en cuanto a la docencia. Hay que profesionalizar la docencia. Y me gustó ese decir, por ejemplo, no me gustó después lo que hizo, pero si yo digo, hagamos universidades privadas o demos las licencias a las universidades privadas para que se encargue de la formación de la docente y volvamos a la más competitiva, está bueno, porque vos decís, quiero hacer algo bueno por la educación, no algo malo. Porque es un personaje del socialismo que es muy santificado. Mira, yo lo que te diría eso es que yo me imagino otro tipo de diálogo. Cuando yo digo,
vos le darías a tu hijo a un político para que te lo eduque, Sí. no estoy diciendo a un maestro, a un docente, al revés, ahí seguramente se generaría una respuesta del otro lado diciendo, ¿pero qué? ¿Querés que los padres lo eduquen? ¿Querés privatizar la educación? No necesariamente. Digo, se puede mantener una educación pública con un sistema Sí, donde no voucher. exista, por ejemplo, un ministerio de educación que defina qué es lo que tiene que aprender tu hijo, por ejemplo, Sí, sí, sí. donde bueno, ya esto lo conocemos de memoria, ¿no? O sea, financiar la demanda, no la oferta, etcétera, Sí, sí, etcétera. sí, 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 sí. Básicamente fondos públicos de administración privada en todos los casos y ya está. Nunca, Exactamente. nunca fondo público con administración pública. Siempre es fondo público con administración privada en el peor de los casos y ya está. Si no, es fondos privados con Efectivamente. administración privada. Sí, estamos completamente de acuerdo. A ver, voy a seguir con la próxima pregunta. Bueno, en general es como que fuimos, a ver, respondiendo todas las preguntas que tenía. Pero, ¿crees que...? Sí, no, porque hasta cierto punto lo fuimos haciendo. Ahora, hay algo que me interesa. Nosotros hablamos hoy de las multinacionales teniendo este mensaje colectivista que para mí es una respuesta al mercado, o sea, al Estado adoctrinando, la gente adoctrinada y luego la empresa respondiendo. Para mí ese es el orden. Pero tengo obligado a preguntar, ¿para vos existirían estos movimientos colectivistas sin financiamiento estatal? No, de ninguna forma. No al nivel que existen hoy. O No, sea, sí, esto yo es digo un... que si existirían luego. Yo hoy corto la canilla, ¡pum! Cierro la plata. Ah, sí existía. Ah, ok, no es contra... O sea, ok. O sea, No, de claro, no ahora en contrafáctico. adelante, No, te de ahora corto en la adelante. Yo canilla, voy, ahora cierro la canilla. se diluye en un año. No los tenés de acá a un año, no los tenés más. No, olvídate. A ver, digamos, si vos cortás la canilla del género, cortás, por ejemplo, toda la presión estatal sobre medios de prensa donde parte de la financiación viene con cláusulas de corrección política. Bueno, se acabó, por ejemplo, eso que Oneto lo sabe muy bien, por ejemplo, donde muchos periodistas, muy conocidos por otra parte, te dicen por lo bajo, mirá, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero no lo puedo decir esto porque pierdo mi laburo, ¿ok? Ahora, ¿por qué pierde su laburo? Bueno, porque obviamente hay una estructura de poder que le está poniendo la bota encima que se llama Estado, ¿no? O sea, vamos. Le cortás además, bueno, ¿sabes qué? Voy a matizar lo que dije, voy a matizarlo, porque todavía seguiría en pie una fuente de financiamiento enorme, que son privados, que son ONGs que ponen mucho dinero en todos estos movimientos. Sería un golpe enorme contra estos movimientos porque ya no tendrían ni poder Pero político, no ya no crees. tendrían un respaldo sobre el Estado, Pero la ONG no sería pero un hay pilar que muchas se. fundaciones que podrían. Y pero la fundación justamente no está entrando porque existe como movimiento, porque lo financia el Estado. O sea, las mismas fundaciones no se irían. Yo no creo. Yo creo que Yo, las ONGs y los órganos internacionales configuran burocracias. Y son burocracias privadas. No todas las burocracias son públicas. Las no, sí, sí, burocracias sí, son sí, sí. maquinarias que empiezan a funcionar independientemente de un poder que le ha dado vida. Y esas burocracias ya funcionan hoy totalmente digamos, autónomas respecto de muchos controles. Entonces yo imagino, por ejemplo, que en ONU, donde está llena de comunistas, o sea, ¿por qué los comunistas de Pero un día para otro se han puesto a reivindicar organizaciones internacionales? concuerdo, pero Porque la vos tenés tenés, está claro. bien, concuerdo, pero sí, obviamente, la Organización Mundial de la Salud en todo el tema del coronavirus demostró ser una cosa absurda y Claro. asquerosa, pero concuerdo, de hecho es tan patético, pero yo la ONU, por ejemplo, no la veo como una ONG, la ONU es sector público internacional. Por eso te dije, ONGs Ah, digamos, y las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales no son claro, pero esas ONGs, también se les son... acabaría. Yo estoy hablando de cortar cerrar la canilla es cerrar la canilla en todos los sentidos. Esa también se le acabaría. No. Fíjate lo que hizo Donald Ok, Trump con la OMS. Le dijo, listo, ok, piensan así, nos vemos, que te financie sí, China, chau. sí, pero vos mirá lo que es la OMS, es un muy buen caso, muy buen caso. Eh, Estados Unidos, si mal no recuerdo, ponía 900 millones de dólares en la OMS. Ujú. Ahora, las ONGs, no las organizaciones internacionales, sino las ONGs internacionales, ¿Sí? ponían 3.000 millones de dólares. Bill Gates solamente ponía 1.000 millones de dólares. Entonces, yo te diría, o sea, si Bill Gates pone más que un Estado como Estados Unidos, Bueno, ¿hasta qué punto? yo no tendría drama si es igual ese caso.
honestamente. O sea, obviamente que me jode que haya gente que tenga ese pensamiento porque ese pensamiento lleva a pobreza y un montón de cosas, pero no tendría drama porque estarían compitiendo en el libre mercado. Me da exactamente lo mismo. Sí, pero el gran problema sería que están compitiendo en un libre mercado para cerrarlo, ¿no? Porque digo, Sí, pero tienen contra. esta alianza, a ver, hay una alianza que es muy clara, que es la de Bill Gates con China, por ejemplo. Digo, Sí. ahí hay realmente, digamos, un libre mercado. Sí, vos me podés decir, ok, él está usando el fruto de su trabajo y es el fundador de Microsoft y no sé qué. Yo no digo que tiene que haber una ley para prohibirle invertir. Ahora, yo digo que si vamos a dar una batalla cultural, no podemos Bueno. rendirnos a los pies del privado simplemente porque sea privado. Hay No, que no, señalar no, al no, privado no. que hace A cosas ver, yo monstruosas. seguiría teniendo un canal y seguiría hablando de estas ideas, pero por ejemplo, Claro, te doy un ejemplo a pequeño y te doy un ejemplo a grande. El ejemplo a pequeño, por ejemplo, es que yo vivo de Patreons, de personas que patrocinan mi canal y que creen en estas ideas y que quieren que yo siga haciendo los videos que hago. Entonces, claro. la realidad es que existe la iniciativa privada, existe la voluntad del privado y existe la voluntad anticolectivista desde las empresas, porque también hay empresas que hacen eso. Como por Ujú. ejemplo hay empresas que acá en Argentina, empresas privadas, financian partidos liberales. Financian. Les dan. Financiar suena, Sí, suena sí. sumamente ambicioso. Les dan para comprar un banner, pero a ver, si alguna vez habrás estado, aunque sea en un centro de estudiantes, que te solucionen eso ya es una bocha. No es Ujú. poco, es muy grande. Entonces, existe, porque yo creo que se está como formando una idea en el empresariado que no importa, olvídate del grande de Techín, ¿me entendés? Te estoy hablando Ujú. de empresas pequeñas, de que si prosperan ciertas ideas, ellos cierran. O sea, están viendo la conexión directa. De a poquito. Fíjate que Neuquén convocó a, Neuquén o Mendoza, no me acuerdo, Neuquén, convocó a una rebelión fiscal. Sí. Nunca antes visto en Argentina. Santa Fe hoy también. Nunca antes visto en Argentina. Entonces claramente empieza a haber una idea. Obviamente que una carrera hasta Venezuela, sí, no sé, si querés te lo hago como pregunta. Yo creo que no, pero para vos Argentina puede terminar como Venezuela. A ver, en Argentina hay condiciones que son muy distintas de las de Venezuela. Sociológicamente hablando, por empezar, hay una estructuración de la sociedad que no es la misma que la venezolana. En Argentina tenés una clase media muy potente que, por ejemplo, la hemos visto levantarse contra el kirchnerismo en muchas ocasiones y obligarlo a retroceder. El 2008 ha sido, creo que, una prueba patente de lo que es la clase media argentina, ¿no? En Venezuela no ha existido eso. En Argentina, aparte, hay condiciones politológicas que son distintas de la de Venezuela. Por empezar, una estructura tan vital para el Estado como el ejército, como las Fuerzas Armadas, no tiene la misma disposición respecto del poder en Argentina que allá. O sea, allá, de hecho, son el soporte del poder político. O No, sea, obvio. vos sacás a las Fuerzas Armadas y se acabó el poder No, político. es que no existe Vos, dictador sin las Fuerzas Armadas, no existe. efectivamente, o sea, sin Fuerzas Armadas o sin haber creado nuevas Fuerzas Armadas, como puede haber pasado con China, etcétera. Pero yo veo que hoy las condiciones tanto politológicas como sociológicas son muy distintas. Ahora, económicamente, digamos que una hiperinflación, un default, ya en el No, terreno default ya está. El económico, default ya está, pero la hiperinflación yo también la creo. sí, A mí lo que me molesta un poco es que la destrucción esté siendo lenta y gradual. Capaz que si nos pegáramos la piña de uno se entendería mejor. coincido. De hecho, esto de la rebelión fiscal que yo no lo había visto, me parece muy interesante porque yo estoy muy cansado de, digamos, las rebeliones, digamos, de salir y pegarle a las Sí, cacerolas, el ¿no? cacerolazo, a mí me parece también. Es más, yo como crítica se lo he hecho al feminismo directamente. Chicas, no ganan por hacer un 8M. Al menos que no junten firma y hagan pasar una ley, sean serias. No son ni serias Sí. para hacerlo lo que hacen ustedes. Pero sí, estoy Y completamente de yo, acuerdo. a ver, y yo te diría, yo creo que lo de las cacerolas, por ejemplo, tiene dos efectos. Uno que puede ser bueno, que es empezar a generar un cierto ruido en el humor social, esto que nos dijeron que querían monitorear, ¿no? Pero por otro lado genera un efecto que es contrario, que es darle
una muestra clara al poder de que no estás dispuesto ni a hacerle cosquillas. Claro. Y que de alguna manera vos salís, tocas tu cacerola desde la ventana, no vaya a ser que te contagies porque estás muerto de miedo de salir a la calle, y te vas a dormir tranqui, ¿no? O sea, listo. Y, digamos, sí, hice la revolución, me voy a ir a dormir tranqui. Sí, la conozco. Sí. Bueno, yo siempre promuevo algo que lo voy a poner medio como en tela de que está bien y está mal, pero no importa. Yo digo, no vayan a la casa de gobierno a hacer una marcha, vayan a la casa del político. Claro, totalmente. El daño que le generás, el tipo tiene que dormir con ribotril. Pero obvio, yo siempre digo lo mismo. A ver, ustedes no quieren a los políticos, fácil. Vos que tenés un kiosco, no le vendas más pucho. Vos que tenés un bar, no lo atiendas. Fácil, que sienta lo que está generando él. Porque el problema es que después el tipo puede salir a correr por la costanera, ¿viste? Mira, acá se podría hacer un ejercicio de comparación cultural muy interesante. Vos fíjate, en Argentina estamos con una cuarentena terrible. Yo no estoy allá, pero están con una cuarentena terrible. No, vos estás con la super cuarentena. Vos estabas tanto que te fuiste hasta otro país, ¿me entendés? Te encerraste en otro continente directamente. España encima, donde la cosa está jodida. Buenas decisiones. Hashtag buenas decisiones. Ahora, vos fíjate lo siguiente, ¿no? Digo, en Argentina, 50 días de encierro, te afanaron con los fideos, te afanaron con el aceite porque ellos lo pudieron comprar con sobreprecios y a vos te controlan los precios. Digamos, te dijeron en la cara que te iban a poner policías para ciberpatrullar. Se te cagaron de risa, Y te libraron preso. Lanzaron a los presos a las calles, digamos, y vos hiciste sonar tu cacerola 5 minutos desde el balcón de tu casa. Ok, bien, comparalo con Estados Unidos, que no tiene la todos gente estos problemas. Con M16 porque les dijeron quédate en casa. Yo por eso decía que el coronavirus hasta cierto punto es una enfermedad que va a atacar a los países donde el ciudadano se siente que tiene que estar libre y en contra del Estado, porque lamentablemente... Sí. Es mucho más fácil, lo voy a decir una terrible, pero es mucho más fácil contener una pandemia para China que le dice a sus ciudadanos, se quedan adentro, y los ciudadanos dicen, sí señor, amo, y cosas, y se queda adentro, y el tipo se muere y ni lo registran, porque total le iban a meter un tiro igual, pues a lo mismo, que en un país donde es libre, digamos, es complicado de contener en un país libre. Mirá, fíjate qué tan libre que se sabe Estados Unidos, culturalmente hablando, su gente, que hay un estado que si mal no recuerdo era Missouri, donde la gente salió armada y tomó el Capitolio. Le dijeron a las fuerzas policiales, le dijeron, mira, no vamos a disparar, esto es una muestra simbólica de dónde está el poder. O sea, el poder, que es en definitiva un poder de fuego, está en el pueblo. Ahora, yo te voy a decir algo. Argentina tiene la misma base teórica política que Estados Unidos. Alberdi se inspiró en Estados Unidos. Hace 1000 años, sí. Sí, bueno, hace mucho tiempo, pero fíjate cómo esa cultura sobrevive allá. La base política, ¿cuál es? La idea de nosotros, el pueblo, así empieza la Constitución de los Estados Unidos, we the people, ¿no? O sea, nosotros es el pueblo el que instituye un leviatán de alguna forma, ¿no? Un Estado. Y ese pueblo le da un poder al Estado, pero cuidado, el poder de fuego siempre permanece en el pueblo, por eso el pueblo tiene derecho a aportar armas para defenderse si el Estado se vuelve tiránico y se quiere volver en su contra. ¿Qué pasó el otro día en Estados Unidos, en este estado que te mencioné recién? Pues el pueblo dijo, cuidado, nosotros tenemos armas, el pueblo tiene el poder de fuego, temporalmente se los concedemos a ustedes mientras ustedes hagan las cosas bien. Si no, miren lo que les vamos a enseñar hoy, que nosotros estamos dispuestos a usar las armas, ¿ok? Entonces, esto no es una llamada a unirse en una lucha armada. Yo digo, vos fíjate la distancia cultural entre una cosa y otra. Increíble. Ahora, hay algo que a mí me gustó como fenómeno norteamericano. Todavía no lo he masticado mucho como para profundizarlo. Pero es que las ideas de la libertad, sueno muy Milei ahora, pero las ideas de la libertad no dependen, contrario a lo que yo pensaba, del intelecto. Son pasionales, como vos dijiste antes, porque vos fíjate que el pueblo norteamericano, excepto ahora que empezó con sistema de voucher en distintos estados, su educación es mala. El norteamericano promedio no es inteligente. O sea, no es un intelectual. Cualquier suizo se lo lleva puesto cualquier día de la semana, cualquier japonés lo pasea para todos lados. Entonces, pero ese, incluso siendo bruto, entiende los conceptos de la libertad individual. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, es impresionante.
A ver, lo que pasa es que en el fondo el fruto de una lucha cultural, uno sabe cuándo tiene ventaja en una lucha cultural, cuando ni siquiera tiene que dar explicaciones. Porque esta gente lo sabe, ¿no? Lo sabe porque ha nacido y crecido en ese contexto. Claro. Cuando vos configurás un espacio, digamos, cultural en el cual automatiza a una persona a ver el mundo de una manera, es porque tenés hegemonía. Eso es lo que se llama hegemonía. Hoy en Argentina la hegemonía obviamente no está ni a la derecha, ni No, al no, centro no, no, derecha, sí, ni al no, centro está izquierda. clarísimo. Nosotros tenemos un preconcepto colectivista, es automático. Desde el hecho de que a ver, a mí me pasó, yo soy un ex zurdo, o sea, soy un zurdo reformado que empezó a entender cierto concepto y dije, qué boludo, ¿viste? Pero bueno, pero nosotros, por lo menos yo, cuando era pibe, la palabra nacionalización me parecía algo correcto, con valores correctos y algo bueno. Entonces, Sí. claramente, estructuralmente, somos colectivistas, al pedo. Bueno, eso es volver al tiempo y matarlo a Perón, digamos, volver Y atrás en de, el de tiempo. hecho, y de hecho hay todo un gasto, digo, porque vos tuviste un gasto en darte vuelta de alguna forma. Digo, tuviste que escuchar otros argumentos, tuviste que tener nuevas lecturas, eso significa gasto, en tiempo Por es supuesto, dinero de sí, alguna sí, sí, manera. sí. Y aparte tuviste un gasto seguramente psicológico en el sentido de decir, uff, todo esto que pensé hasta hoy Bueno, no servía y ahora tengo que empezar a pensar de que otra forma. requiere o de una estructura intelectual particular o de una gran humildad, porque yo siempre digo lo mismo, el nivel Totalmente. de estrés psicológico en darte cuenta que estás equivocado no es solamente descartar una idea, es descartar lo que sos vos. Por eso es Sí. que incluso ante la verdad el zurdo capaz que siga siendo zurdo. Porque si no, tiene que admitir que fue un fracaso en todas las ideas que defendió todo este tiempo. Y Sí, 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 sí. Hay un gran costo psicológico en todo esto. Entonces yo digo, bueno, vos tuviste la honestidad intelectual, tuviste el tiempo, las ganas de escuchar otra cosa, de leer otra cosa, pero ¿cuánta gente logra hacer eso? no, Digo, acá hay una olvídate. maquinaria, acá hay una máquina cultural que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Una máquina desde lo más grande hasta lo más minúsculo, que pasa por medios de prensa dominantes con periodistas que todos piensan más o menos igual sobre los temas, tenés estructuras universitarias colosales, tenés ejércitos de profesionales que se forman al calor de una ideología en esos centros que hoy son de adoctrinamiento, que son las universidades, tenés los colegios, tenés los medios educativos, la prensa educativa, los canales públicos. Digo, hay una máquina cultural que no te hace gastar. O sea, mirar la televisión, incluso hasta en Netflix tenés de alguna forma una máquina cultural que te tira muchas veces hacia la izquierda. Mira lo que Sí. pasó con El Hoyo. El Hoyo es un ejemplo clarísimo. La gente encantada con el anticapitalismo de Netflix, que lucra de forma capitalista, lógicamente, y que me parece bien en el fondo, pero digo, ¿cómo se hace para luchar contra eso, no? No, bueno, a ver, no, a ver, se va a dar de manera natural. Si la gente quiere consumir algo, van a aparecer gente que produzca ese algo. Yo, por ejemplo, lo hablaba con una chica que estudia teatro, que es liberal. Primero le dije que era una masoquista, porque tenía que ir a estudiar teatro y ser liberal te va a cruzar con todo zurdo. Pero sacando eso me dice, no, porque vos fijate que hay un grupo de teatro que no es tan zurdo y que hace cosas que son comedia, que tienen éxito. Le digo, bueno, pero ¿por qué no es tan zurdo? Porque tiene una mente capitalista y por eso tienen éxito. Entonces, la Sí. persona que va a llegar, o va a llegar porque es un talentoso, o porque tiene una mente capitalista y va a ser éxito, y con esa mente capitalista probablemente haga productos capitalistas. Está lleno de productos capitalistas. A ver, si vos ves, si vos si vos lees los conceptos de la libertad antes de ver Juegos de Hambre, tenés otra lectura del tema. Uh -huh, Por uh decirlo de -huh. una manera más sencilla. Sí, lo que pasa es que en la democracia todos valemos uno, en definitiva. Entonces, vos que tuviste un vuelco o aquella amiga tuya que estudia arte y que piensa de otra forma, digo, termina valiendo igual que sus compañeros del mundo artístico, que yo supongo que mayoritariamente no deben ser No capitalistas. sé, Eh, el capitalista tiene una ventaja sobre el colectivista, que es que tiene la capacidad de pensar las cosas como un negocio sin verlo como una inmoralidad. Entonces, tranquilamente puede llegar a... Bueno, tranquilamente no. De por sí es normal que tenga más éxito comercial. De por sí es normal, porque tiene una lógica distinta para adoptar y llevar adelante un negocio. Dejando los sentimientos de lado porque sabe que la moral no tiene nada que ver con eso. Entonces, ojo con eso. Yo no, a ver, no, no.
Si no, todas las empresas serían socialistas. Todas las empresas son capitalistas. También pueden tener un discurso socialista para vender, pero son capitalistas, profundamente capitalistas. Por lo tanto, el capitalismo es el que prevalece. Sí, porque se rigen bajo la lógica de acumular capital, pero muchas de estas empresas financian a tipos más socialistas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la izquierda demócrata tiene grandes capitalistas financiándola. No, Pero mira, bien. a mí algo que me interesa mucho de lo que vos dijiste, porque creo que es la clave para entender la lucha cultural. Vos dijiste algo así como, bueno, si vos tenés tipos que quieren consumir algo y pagar por ese algo, o digamos, sea en términos de dinero, o sea en términos de tiempo, que también es dinero de alguna Por manera, supuesto, sí. entonces se forma un mercado y eso funciona, ¿ok? Yo te diría sí. Ahora, la batalla cultural tiene una instancia previa, que es la pregunta por, ¿y cómo ese tipo llegó a querer eso? Nuestros quereres, digámoslo de alguna forma así, nuestros deseos, mejor dicho, aquello que queremos, no es tan espontáneo como nosotros pensamos. Digo, No, si tenés yo razón. tengo toda la secundaria a un pibito dándole que Marx es lo mejor del mundo, que el Che Guevara es un ídolo, que el feminismo es lo mejor, que Néstor Kirchner fue un héroe, y lo tengo toda la universidad diciéndole exactamente lo mismo, y el tipo, digamos, va a ir a comprar, materialmente hablando, seguramente su camiseta del Che, digamos, toda la ropa progre, qué sé yo. Ahora, ¿de dónde salió ese querer? Y por otro lado, que el tipo después repita una serie de conceptos o que vote a un cierto partido, no es simplemente le gustó y el punto cero es le gustó. Hay un punto -1, que es el punto de cómo le llegó a gustar. ¿Qué hay detrás de ese gusto, no? Tenés razón, mientras más gente convertamos al liberalismo, estadísticamente más probabilidades tenemos de que el próximo Arjona sea liberal y que en sus temas cante sobre el liberalismo y las Que, señoras hecho, digan ¡ay, libre mercado! a ver, mirá, yo creo que lo más importante, por ejemplo, de lo que vos haces o de lo que yo hago también a mi propio modo, no es tanto llegar a una persona que ya está convencida. Sí, le podemos llegar seguramente a la mayor parte de lo que O sea, llamo ya a mí vendrán con una el idea. echo chamber no me sirve, claramente. Claro, pero digo, uno se pone mucho más contento cuando ves un mensaje de alguien que te dice, che, la verdad me cambiaste la forma de pensar. Claro, me hiciste O la liberal, verdad yo no esa me sabía cómo encanta. pensar. Bueno, y vos fíjate, ¿por qué te reconforta tanto ese mensaje? Mucho más que el que te dice, bueno, yo soy liberal desde que nací, por Porque ejemplo, rompiste la ¿no? barrera. Y porque uno ahí comprueba que no está en el grado 0, sino que está en el grado -1, en el sentido de estoy modificando ese input, ¿no? O sea, Claro. estoy dando un input nuevo a la gente, que le modifica toda una forma de ver la vida. La batalla cultural es una batalla por el modo de ver la vida. Entonces, es una batalla previa a el me gusta tal cosa, luego la consumo. Es una batalla por el qué me debe gustar. ¿Qué me debo? O sea, no en un sentido estético, entiéndase, sino en un sentido de cómo debo ver el mundo, cómo debo pensar las cosas. Sí, yo cuando tenía como uno de los objetivos, y lo sigo teniendo, del canal, es ofender. Porque sé que en el momento que yo estoy moviendo pasiones, incluso si estoy haciendo que los otros me ataquen a mí, estoy entrando a su nicho. Sí. Necesito que en los comentarios haya puteada. Porque el día que no haya puteada en los comentarios voy a decir, pucha, estoy hablando para mi gente, no me sirve. Necesito ir al próximo lugar. ¿A dónde puedo ir? ¿A qué avispero puedo patear? Esa es Exacto. básicamente. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, tengo dos preguntas más. No, a ver, sí, bueno. Dale. Una pregunta es muy pelotuda y la otra no. La pregunta muy pelotuda la voy a dejar para el final, que es sobre la portada del video. Lo que quiero saber es, con el COVID descubrimos que algunos países están entrando en medidas de financiamiento estatal en base a la crisis, ¿no es cierto? Eso va a dar lugar inevitablemente a que los partidos que son colectivistas o socialistas o de tinte socialista en esos respectivos países se sientan envalentonados y digan, bueno, mira, esto se solucionó con el Estado. Entonces, ¿vos crees que las opciones son, uno, los países socialistas se van a volver más socialistas, los países liberales se van a volver más liberales y ese es el resultado del COVID? Dos, va a empezar una ola socialista por el COVID, o perdón, eran tres opciones. Lo que yo creía antes del coronavirus, que es que se viene una nueva derecha y un nuevo vertir a la derecha, pero ojo, de los países más afectados por la izquierda. Porque yo veo que es como que el que estaba en un lado cambia al otro y así sucesivamente. ¿Cuál crees que de los escenarios se va a dar? Te estoy pidiendo futurología, yo estoy lo sé.
Bueno, yo creo que en principio los tres escenarios no son incompatibles mutuamente, es decir, se puede dar un poco de cada cosa. Digo, que por ejemplo se acelere el socialismo no niega la posibilidad de que una nueva derecha tenga mayor auge precisamente por la aceleración de ese socialismo en términos de oposición. Yo creo que, a ver, vamos a ponerlo así, donde hay socialismo, efectivamente, a ver, esto va a tomar un color mucho más estatista y ya no es futurología, sino que es actualidad. O sea, ya hay datos para darte cuenta de esto. Argentina, España, yo te diría, los países que no son tan socialistas van a tener un rol estatal importante también, porque no es gratuito, por ejemplo, que en Estados Unidos tengas un desempleo rampante en los próximos meses, en el marco de una carrera presidencial. No es gratuito que tengas un sistema de salud colapsado en España. Bueno, España no es liberal en este momento, de hecho todo lo contrario, No, yo lo contrario. pero aún creo que se podría aplicar la misma ecuación. Yo creo que en general todo tiende hacia un estatismo mucho más pronunciado. El Estado hoy está siendo concebido y se está legitimando de alguna manera en calidad de Dios contemporáneo. ¿Por qué digo Dios? No simplemente por escandalizar, sino porque a Dios le atribuimos dos grandes características. Una es la omnipotencia, o sea, todo lo puede, y la otra es la omnisciencia, o sea, todo lo sabe. ¿Y qué estamos haciendo, por ejemplo, en Argentina, sino decir todo lo que dice el Estado es completamente verdad, Hay a tal una, punto de que hay una les propaganda que entregamos a dice, los... hay una propaganda que dice literalmente, no escuche medios que no sean oficiales. Solamente Pues claro, infórmese por lo que dice Presidencia. Yo digo, no podés tener una propaganda que diga eso, papá. No podés. ahora vos decime, ¿cuál es la diferencia entre decir eso y decir, bueno, digamos, todo lo que el sacerdote dice es verdad y todo lo que el sacerdote de la otra iglesia distinta dice no es verdad, ¿no? O sea, el Estado está agarrando atributos propios de un Dios en cuanto a eso omnisciente. De hecho, se está arrogando la facultad de decir que es verdad y que es mentira, que es una fake news, que es una noticia real, cuando sabemos que no ha habido en la historia de la humanidad mayor mentiroso colectivo que el Estado, ¿eh? Y sin embargo, hoy estamos dispuestos debajo de la cama diciéndole, ok, tómalo todo, decime la verdad. O alguien con mayor incentivo para mentir. También hay que entender. Bueno, digamos, y que por otra parte paga menos costos si es atrapado en su... Exactamente. No, ¿no? bueno, Bueno, sí, sí, los riesgos que corre para una inversión, si los riesgos son bajos, porque vos podés controlar exacto, la misma ley, entonces vas a hacer esa inversión, está claro. Y mentir es la inversión del exactamente. Estado. Sí. Ahora, por otro lado, te digo omnipotente. Digo, ¿no le hemos entregado al Estado todo nuestro futuro? Tener encerrados a los argentinos por 300 muertos en 50 días, 44 hacer millones de quebrar personas. hacer quebrar a las empresas, empobrecer terriblemente a la gente, meternos probablemente en una hiperinflación. O sea, todo esto le hemos dado al Estado, digo, es una prueba de que lo concebimos omnipotente. ¿Por qué? Bueno, porque si pierdo mi empleo en el sector privado, me lo dará después el Estado en el sistema público. Si tengo una hiperinflación, bueno, el Estado lo arreglará como siempre lo ha hecho. El Estado imprimirá más billetes para darme porque me va a hacer falta más. Pero ocurre que si imprime más, me va a hacer falta más todavía. Voy a entrar en un círculo vicioso del cual no salgo más, pero no importa, el Estado es Dios. Es omnisciente, es omnipotente. Y esto yo creo que se está repitiendo en la mayor parte de los países, bueno, tanto de Occidente como de Oriente, salvo honrosas excepciones, en general estamos viendo en el Estado un Mesías postmoderno. Bueno, y mi última pregunta y muy estúpida, pero yo, todos los videos que hago tienen una portada, por supuesto, y se basan mucho en la fanbase de la persona a la cual estoy entrevistando. Por ejemplo, en el caso de Milei, a Milei lo ven como una especie de superhéroe gángster. De hecho, medio como él se ve a sí mismo apareciendo con la campera de cuero, con un auto atrás, viste, de los 80 y toda esa cosa. Y yo noto que tu fanbase te ve algo así como un white knight, digamos. No sé qué es eso, perdóname. Un caballero blanco. Entonces, básicamente la portada del video, si te gusta la idea, va a ser esta. Y ahí te la estoy mandando por WhatsApp para que la veas en vivo. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. A ver, acá está. Sí, 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 está buenísima. ¿Te De va? hecho,
Sí, espectacular. De hecho, hay una chica que una vez vino a una conferencia con un cuadro espectacular que me había hecho muy similar así como con una espada. Bueno, O sea, es que te digo que es más o menos así, o sea, no quiero poner el ejemplo de Caballero Templario porque sabemos exactamente lo terrible que fueron, pero sí algo así como el caballero, ¿me entendés? Que viene a destruir con la espada la fama y te tiene ahí. No, así que nada, te armé de, espectacular. era eso. Era eso o el clérigo del Age of Empires que transformaba las unidades en otro color que hacía. Pero A mí me gusta el Age, pero haciéndole honor a esta chica que pintó un cuadro muy similar, creo que está muy bien va esa. el caballero blanco. Listo, perfecto. Che, Agustín, muchísimas gracias por la entrevista. Espero que la hayas pasado bien. Espectacular, me encantó el diálogo, me encantó los temas que has seleccionado, creo que son temas urgentes por otra parte y te agradezco todo lo que haces. Como te dije al inicio, yo había visto un video tuyo que en verdad era sobre la educación pública. Uy, Y no yo sabes cuando cómo lo es. vi, pensé, a este tipo, digo, lo van a matar. Pero lo que me gustó era que se estaba hablando sobre un tema que es central. Digo, no hay batalla cultural sin asaltar el sistema de educación pública. Bueno, vos Así sabés que que... gracias por todo lo que haces, más allá de haberme llamado a mí, gracias por todo lo que estás haciendo. No, para mí tu aporte es muchísimo más grande y a nivel internacional. Pero te cuento así como anecdótico. Yo uso la máscara en un principio para evitar repercusiones personales por lo que hago. Vos, más que nadie, sabés y conocés qué son las repercusiones personales. Pero me sorprendí al ver o al encontrar un nicho tan grande de gente que me apoya. Me sorprendió. Sí. Y muy poca gente que me ataca. Es impresionante. O sea, yo dije, uy, esto va a ser un shit show. Y me agarraba la cara. Vos pensás que el segundo video que subí era basta de empleados públicos, se llamaba. Bueno, y el primero era el femicidio no existe. Así, yo era como decir, bueno, yo voy a que me peguen, vengan. Contra todo. Vengan, así. Y me sorprendió. Bueno, y te cuento otra. Bueno, primero que no tuve repercusión, o sea que claramente la gente para mí está lista. Hay un caldo de cultivo. Eso es para mí lo importantísimo. Y te cuento así una anécdota muy tonta. Cuando hice el de las municipalidades, el de los empleados públicos, basta de empleados públicos, primer comentario por ahí me ponen, vos sos de San Jorge, ¿no es cierto? Porque yo había descrito una municipalidad, ¿viste? Y vos ibas 3 comentarios abajo y decía, vos sos de Bahía Blanca. Y resulta que todo el mundo pensaba que hablaba de su municipalidad. O sea, el imaginario colectivo era porque yo decía boludeces, no entres a una municipalidad y te quedes parado al pedo mucho tiempo porque te contratan. Me van a pensar que laburás ahí y ponía esas cosas, o hay una persona sacando fotocopia y nada más. Y todo el mundo decía, esa es mi municipalidad. Yo decía, uy, estamos para la mierda. Sí, eso es lo que, si todos piensan que es un municipalidad, estamos para la mierda. Bueno, de verdad, Agustín, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Y te tuve 1:30, la verdad, súper agradecido. Y el video lo estoy subiendo antes del viernes, porque hoy quiero terminar un guión. Te voy a hacer una petición especial. Sí. Yo estoy preparándole mitos del capitalismo. Hay un montón de mitos. Pero quiero invitar gente, le mando un mito. Y que graben un video así nomás, onda selfie, con lo que quiera de extensión, puede ser 10 segundos, 10 minutos, me da lo mismo, desmintiendo ese mito con tus propias palabras. Espectacular, dale, excelente. Cuando lo tengas me lo mandás. Dale. Muchísimas gracias. A vos, ¿eh? No, al contrario, el placer es absolutamente Te mando un abrazo grande. mío. Dale, un abrazo. Chau. Chau. Muchísimas gracias, enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Soy un tipo enojado que está cansado que le robe el Estado, que a mi libertad